mí el concepto de consulta ha cambiado. Yo pienso más que es una visita y lo que hago es asistir a donde un amigo que me pueda ayudar a encontrar aquello que no he podido ver para poder resolver la situación que me incomoda o que me molesta o que me amarga la vida. Es un excelente médico, nos ha ayudado muchísimo a mi familia y a mí, especialmente a mis hijos. Hace más de 18 años que vengo siendo paciente del doctor Lesport. Su tratamiento ha sido muy bueno conmigo. Sufría de unas ansiedades, unas depresiones, insomnios. Gracias a Dios logré superar esa crisis por la que estaba pasando. Bueno, muy buenas noches. Hoy está muy en moda hablar de los temas de salud. Saludable se convirtió más bien en un método de venta y pues vemos muchas cosas, marcas que sacan una línea de productos saludables. Y dentro de los productos saludables nos hablan mucho de un tema o una palabrita que aparece todo el tiempo que es esencial. Entonces nos hablan de ácidos grasos esenciales, nos hablan de aminoácidos esenciales. Yo quisiera que me dijera usted, por ejemplo, ¿qué significa esencial? Bueno, había trampa porque alcancé a leer lo que comentó. ¿Y qué pensaba antes? Pues que no era lo que se consumía directamente. Sí, algo parecido, es decir, lo que el organismo no produce. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Cuando hablamos de nutrición, la palabra esencial significa que el cuerpo, nuestro organismo, no es capaz de sintetizarlo por sí mismo. Y ahí aparecen las vitaminas. Nosotros no podemos producir prácticamente ninguna de las vitaminas. Tampoco podemos producir los minerales. Son cosas que debemos consumir. Pero tengamos en cuenta que las vitaminas no nos producen energía. Lo que hacen las vitaminas es permitirnos poder utilizar los alimentos que sí producen energía. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que producen energía? Los carbohidratos, las proteínas, las frutas, las verduras. ¿Qué más? Producen energía. Muy bien. Ahí es donde aparece uno de los pequeños errores. Básicamente, hablamos de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Hablamos de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Y hablamos de grasas o lípidos. ¿Qué son las grasas? Digamos que las grasas son necesarias para poder asimilar otros alimentos como por ejemplo las vitaminas. Y ¿Pero qué son? Hay grasas que son buenas grasas y hay grasas que no son buenas grasas. Muy bien, ¿pero qué son? ¿Qué son? El punto es que son. Los aceites en general son grasas. La mantequilla, la manteca son grasas. Y lo interesante es que tienen la capacidad de producir una gran cantidad de energía en el organismo. Más de 2 veces la cantidad de energía que nos puede producir por gramo o por la misma cantidad de masa una proteína o un carbohidrato. Es muy frecuente que hablemos, cuando nos vamos a una consulta, las personas dicen, y yo no como harinas. Y uno va a revisar y su principal fuente de alimentación son las harinas. Perfectamente puede ser el 80% del plato de comida. Y los médicos tenemos gran culpa en eso, porque los médicos llevamos más de 20 años enseñándole a las personas que al menos la mitad del plato debe ser carbohidrato. ¿Sí? Y en los alimentos que venden como saludables, también lo principal que se maneja son carbohidratos. Hoy en día, lo más avanzado es cambiar los conceptos que teníamos antes. Digamos que desde hace unos 30, 40 años, con la revolución de la agricultura en los Estados Unidos, se empezó a recomendar que se consumiera el 50% del alimento a partir de
cereales, que son carbohidratos, frutas, que son carbohidratos, verduras, que son carbohidratos. Y confundimos las verduras, que son hojas verdes, con todas las hortalizas. Entonces, personas dicen, yo como verduras, y me dicen, ah, no, yo como plátano, como habichuelas, como arvejas, y eso no son verduras. ¿Sí? Y cuando uno va a ver el plato, entonces realmente la mayor parte de la alimentación es de harinas. Resultado, hoy tenemos más diabéticos y más obesos que hace 50 años. ¿Sí? No sabemos, por ejemplo, qué son las grasas, pero tenemos hoy en día la idea de que las grasas son malas. Entonces, como uno de los grandes logros que tenemos hoy en día es no como grasas. Hace algún tiempo hubo un producto bastante efectivo que se retiró del mercado para adelgazar, que impedía que absorbiéramos grasas. Y resulta que 4 de las vitaminas principales del organismo, para el organismo solo se absorben en presencia de grasa. ¿Sí? Entonces ahí vamos. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas nos enseñaron en bachillerato que son alimentos que nos ayudan a construir el cuerpo. Y es bastante correcto. Pero las proteínas también producen energía. ¿De dónde? Tiene carbohidratos. También tiene carbohidratos. No. Las proteínas, bueno, no vamos a entrar ahorita a hablar de la fórmula química, pero las proteínas no son carbohidratos. Las proteínas están hechas a partir de unas moléculas que son los aminoácidos, que aunque tienen carbono, no son carbohidratos y su vía es distinta. De hecho, la proteína debe convertirse en carbohidrato para poder producir energía. Si no, no produce energía. ¿Sí? Pero la proteína sí nos produce energía cuando se transforma en carbohidrato. Cuando vemos esta información, ahora yo le pregunto, ¿qué piensa de lo que acabo de decir? Que reemplazó la carne con los frijoles y los frijoles son carbohidratos también. Entonces, en verdad se está comiendo mal. No necesariamente mal, pero sí desbalanceado. Y pues hoy la idea es hablar precisamente de si la comida que nos venden como saludable es realmente saludable. Y ahí entramos a otro punto que viene a partir de las buenas intenciones, pero que los resultados pueden ser bastante malucos. Por decir algo, los médicos empezamos a enseñar hace más de 20 años que un plato de alimento debía idealmente tener un 50% de carbohidratos, un 15% de proteínas y el resto en grasa. Vuelvo y digo, el resultado es que hoy en día tenemos una corriente de alimentación bastante afectada. Después llega el Estado en los distintos países y empieza a ordenar el tipo de alimentos, a limitar el tipo de funciones en los alimentos y sobre todo para comercializarlos, qué tipo de preservantes deben utilizarse. Y eso empezó a ser norma supuestamente para la salud. Por ejemplo, hoy voy a hacer esta pregunta. Hace 20 o 25 años, ¿usted oía hablar de intolerancia a la lactosa en Colombia? No, yo creo que eso hace unos pocos años que se está hablando de eso. Es correcto. Principalmente se daba en esa época intolerancia a la lactosa en bebés. Así que el diagnóstico era muy rápido, eran los primeros 15 días. Ahora se presenta en una gran cantidad de adultos, por no decir que la mayoría de pronto de los adultos son intolerantes a la lactosa. Y eso ocurrió a partir de hace unos 15 años, cuando la norma de higiene acerca de los lácteos en Colombia ha hecho que la leche prácticamente sea un delito venderla en forma directa. Entonces lo que a uno le venden es un producto procesado de la leche que produce una cantidad de alteraciones porque tiene una cantidad de preservantes y una deficiencia nutricional. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de qué tan saludables son los alimentos saludables. Nuestra leche de hoy será más saludable que la leche de cantina que nos vendían hace 30 años. Yo alcancé a tomar la leche de cantina hace 30 años. Entonces, esos son puntos importantes para tener en cuenta. De tal suerte que les hago esta invitación. Vamos a decir una cosa. Hoy en día la propuesta que tenemos los que practicamos psiconeuroinmunoendocrinología es llevar los niveles
porcentuales de la alimentación de una forma muy diferente. En primer lugar, parecernos un poco más al hombre primitivo, que tenía que comer cuando podía comer, para lo cual tenía que hacer muchas cosas: cazar casi siempre, o sembrar, o incluso comer carroña. Pero su principal fuente alimenticia era la proteína, no el carbohidrato. El carbohidrato empezó a ser su principal fuente de alimentación cuando apareció la agricultura, invento aparentemente femenino, gracias a las mujeres, ¿sí? Pero eso nos permitió tener alimentos a la mano, esforzarnos menos. Eso fue un gran invento. Aparentemente fue femenino porque creemos que los hombres salían a cazar y las mujeres, más inteligentes que nosotros, pudieron observar que al tirar las semillas empezaban a crecer y no necesitaban mudarse de un lado a otro para buscar el alimento, sino que podían empezar a producirlo por sí mismas. Luego aparece la revolución industrial y luego aparece la revolución de la agricultura o la agroindustrial, y ahí pues es mucho más fácil tener grandes almacenes de grano que tener animales, que tener que ir a cazar o pescar animales. Luego, gracias a tener esos grandes almacenes de granos, pudimos alimentar animales y empezar a domesticar animales. Entonces ya empezamos a tener más fuerte de proteína, ¿sí? La propuesta nuestra es: aumentemos el porcentaje de proteína. No del 15%. Podríamos aumentarlo perfectamente a un 30, 40 o 50% del plato. Y sabemos que lo que sobre esa proteína probablemente no nos va a causar un problema de salud, y en cambio se va a transformar en carbohidratos que vamos a utilizar directamente para la energía y no para almacenarlo, porque cuando lo almacenamos es cuando empiezan a aparecer los problemas de obesidad, síndrome metabólico, diabetes e hipertensión. ¿De qué proteína habla? ¿De qué proteína? ¿Animal o vegetal? ¿O ambas? La fuente principal de proteína para el ser humano es animal, ¿sí? Nosotros aprovechamos aproximadamente el 90% de la proteína animal cuando nos alimentamos. Cuando es vegetal la proteína, aprovechamos aproximadamente, en el mejor de los casos, el 60%, que es la proteína de la soya. Entonces tenemos una disposición orgánica un poco menor para el aprovechamiento de proteína vegetal. Sin embargo, para los vegetarianos está bien comer proteína vegetal, sabiendo que van a tener una exposición que ellos, los que llevan más de 15 años, los obliga a tomar suplementación de vitamina B12, porque la vitamina B12 no se consigue en el reino vegetal, ¿sí? Los omegas. Ahora, siempre que consumo principalmente proteína vegetal, que está bien, no está contra la vida, y hay momentos en donde es sano, incluso puede ayudarme a reparar muchas cosas cuando el consumo de proteína animal es excesivo. Siempre estoy consumiendo más carbohidratos que si consumo proteína animal, ¿sí? Entonces ese es un punto importante. Saber que las proteínas de origen vegetal nos van a aportar más carbohidratos nos puede ayudar a tomar en cuenta que cuando adiciono otro tipo de carbohidratos, pues entonces estoy exponiéndome a otras condiciones metabólicas que hay que corregir. Pero volviendo a la propuesta, decíamos que nuestra propuesta hoy en día es aumentar la proteína, disminuir las harinas, especialmente las procesadas. O sea, no es lo mismo comerme una arepa de harina que comerme una arepa de maíz molido. La cantidad de minerales, fibra, que junto con la fibra es en donde se encuentran más minerales y donde se encuentran más vitaminas, se ha perdido en los refinados. La mayoría de los productos que se venden como saludables tienen un gran porcentaje de refinados. Y el otro día estaba mirando, no quiero decir aquí marcas, pero estaba mirando algunos de estos productos que parecen muy muy saludables, y el porcentaje de grasa triplicaba el porcentaje de proteína, y el porcentaje de carbohidrato duplicaba al porcentaje de grasa. Entonces yo pregunto, ¿qué tan saludable es eso? También estamos proponiendo perderle el miedo a las grasas.
aumentar el porcentaje que consumimos actualmente de grasa. Fíjense, los médicos pensábamos de una forma muy errónea que el organismo primero utilizaba el carbohidrato. Fue lo que nos enseñaron, pero les aseguro, la industria está probablemente detrás de eso. Luego proteína y luego grasa, pero eso es lo más absurdo. Si la grasa me aporta mucha más energía, el que hace el organismo realmente es utilizar primero la grasa y por eso reserva grasa cuando tiene exceso de carbohidratos. Entonces la transforma en grasa y la guarda para la época de escasez. Y después de usar los carbohidratos de reserva, que son pocos, deberían ser pocos en una dieta normal, usa la grasa. Y cuando ya no tienen suficiente grasa, ahí puede utilizar la reserva de proteína. Por eso decimos, bueno, si esta es la forma en que el organismo realmente funciona, lo lógico sería utilizar más proteína de la que usamos ahora, más grasa de la que usamos ahora y muchos menos carbohidratos. Reducir los carbohidratos a menos del 30% de la ingesta. Más grasa, por ejemplo, el aguacate. Por ejemplo, la grasa del aguacate, ¿a eso se refiere? Aceite de ajonjolí, aceite de frutos o a qué grasa. Precisamente ha tocado el punto más importante en cuanto a las grasas. La idea de las grasas malas hay que borrarla un poco, pero sí existen grasas que no tienen utilidad en el organismo, que son las dichosas grasas trans, que se produce a partir de aceite recalentado y vuelto a enfriar, recalentado y vuelto a enfriar. El exceso de grasas, cuando se consume exceso de grasas saturadas, que es la grasa de origen animal, excepto el pescado azul, también eso favorece la enfermedad coronaria. Entonces, esas grasas deben tener, las primeras, cero consumo, las segundas, limitado consumo. ¿Sí? ¿Dónde consumo esas grasas saturadas? Cuando como aves o cuando como animales de tierra, por decirlo así. ¿Sí? Los pescados, hay algunos como los bagres o los peces de río en general, excepto la trucha tal vez, que son muy ricos en estas grasas saturadas. Y existen las grasas insaturadas, hoy no estamos en clase de química, pero las hemos oído hablar, que son los dichosos ácidos omega 3, 6 y 9. Entonces, esas, consumirlas no tiene límite, no hay problema, pero debe evitarse consumirlas cuando se han calentado y vuelto a enfriar. De tal suerte que el aceite de oliva, por ejemplo, si no se consume crudo, pierde su efectividad. Por eso debe consumirse virgen, no usarlo para freír. Si quiero freír, hay otro tipo de aceites de grasas saturadas, vegetales, que son de buena calidad y toleran mucho mayor temperatura, como el aceite de coco y el aceite de palma, que si se utilizan en una pequeña cantidad sirven para darle un saborcito y medio freír y que no se pegue la comida a la olla, pero no para utilizarla en grandes cantidades. Pero, otra pregunta. Eso no depende del metabolismo de cada quien, porque por ejemplo, genéticamente yo puedo tener una tendencia a acumular grasa a pesar de que me cuide mucho con la comida. Bueno, la genética de la raza humana en general es común para todos, aunque sí existen personas que tienen un metabolismo más rápido y otros que tienen un metabolismo un poco más lento, ¿sí? Lo cual implica que las personas con metabolismo más lento deben tener más cuidado y esforzarse más que las del metabolismo rápido. Entonces, las personas de raza negra, hombres, suelen tener un metabolismo rápido. Las personas de raza negra, mujeres, uno las ve más con tendencia a la obesidad, tienen metabolismo más lento. Y eso tiene sus razones genéticas y evolutivas. Pero eso no significa que uno no pueda cuidar y con pequeños cambios de hábitos de vida corregir. Ahora, volviendo al tema de las grasas saludables, entonces alcanzamos a tocar un poquitico el tema de los aceites y vuelvo y digo, preferiblemente aceites que sean insaturados, está bien, vírgenes o prensados en frío. Cada vez se consigue más en el mercado, pero esos son para consumir crudos. Pero yo no puedo tomarme una botella al día, voy a terminar todo el tiempo en el baño. Una pequeña cantidad, una cucharada o dos en la comida es suficiente. El queso,
El queso lo vamos a contar no como proteína, que solemos contarlo como proteína, aunque tiene algo de proteína, pero es mejor contarlo como grasa. Los frutos secos, almendras, nueces, nos aportan una muy buena calidad de grasas. Y por último, el que usted mencionó, el aguacate es una fruta, pero es mejor contarla como grasa de muy buena calidad. ¿En qué momento la investigación con los cereales ya era un momento de cambiar la forma de comer? Como todo en la historia, especialmente en los campos de salud y religión, en este momento estamos en pelea. Si tú vas hoy a donde un diabetólogo, te va a decir, coma 5 veces al día, no deje que baje el azúcar. Cuando vas a donde una persona que esté dedicada a la epidemiología, y voy a aclarar, epidemiología no es estudio de enfermedades, sino que es la estadística del comportamiento en la salud. Y por lo tanto los epidemiólogos yo soy epidemiólogo, terminamos evaluando si los tratamientos propuestos funcionan o no retrospectivamente, o sea, miramos hacia atrás y decimos, oiga, esta intervención está dando este resultado, estadísticamente. Entonces te va a decir, en vez de bajar la diabetes ha subido. Lo que pensábamos que era genético hace 20 años, hoy se convierte en un hábito. O sea, los hábitos de alimentación, muy probablemente recomendados por los médicos, nosotros los médicos, están trayendo más diabéticos al mundo. ¿Ok? Entonces, ahí algunas personas empezaron a evaluar, bueno, y si lo que hicimos, esa intervención, no nos funcionó para lo que queríamos, que era disminuir la diabetes, disminuir la hipertensión, disminuir los infartos, ¿qué estamos haciendo mal? Y empezamos a evaluar otras cosas. Y existe un estudio ya. Se descubrieron algunas islas que no tuvieron mucho contacto con la civilización durante mucho tiempo y empezaron a conocer cosas como el dinero, los carros y eso hace apenas 40 y tantos años. Son personas muy sanas. No comen tantas veces al día como decimos nosotros. Y tienen 3 características. Pero voy a hablar de las características, espero que no lo tomen como forma irrespetuosa. Es más como lo decía Diógenes. Vamos a vivir como perros. Comemos cuando tenemos hambre. Bebemos cuando tenemos sed. Dormimos cuando tenemos sueño. Los hábitos que tenemos ahora es coma a horas, aunque no tenga hambre. Beba tanta cantidad de agua, aunque no lo necesite. Y tiene que trabajar, no puede dormir. O tiene que estudiar, no puede dormir. Cuando empezamos a modificar esos hábitos, empezamos a ver muy rápidamente unos resultados que nos abruman. Entonces ahí es cuando estamos en este momento en el punto de la pelea, porque es muy difícil cambiar las costumbres. Porque cada persona tiene un hábito por una razón y hay que cambiarlo de acuerdo a su necesidad. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es recuperar la sensación de hambre. Se lo aseguro, la hemos perdido. Y confundimos el hambre con las ganas de comer. Bueno, ese es el punto. Hemos perdido el mecanismo de la sed. Y ahora, en vez de tomar lo que es para la sed, tomamos sustitutos. Mi invitación final. El tema es, ¿qué tan saludable es la comida saludable? La que nos venden como saludable. Revisen, por favor, los porcentajes. Es más sencillo. Revisen los orígenes. No es lo mismo comerse un pollo alimentado con purina que un pollo amarillo grasoso que ha sido alimentado con granos, pasto, etc. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que al principio dije, con buena intención se han hecho intervenciones. No es que todo sea malo. Las enfermedades infecciosas y parasitarias han disminuido mucho con esas técnicas. Y cuando decimos, no, yo solamente voy a comer comida orgánica, sí, pero hay que saber comer comida orgánica. De hecho, he tenido que atender personas que se han enfermado de cosas muy graves, que no se han diagnosticado bien, porque como ya no se ven, como parásitos, entonces se tarda el diagnóstico por comer comida orgánica. Entonces tenemos que tener ciertos hábitos más básicos, pero hay unos límites. Mi primera intención aquí era decir, bueno, vamos a tener unos porcentajes de alimentación y la recomendación que estamos haciendo es aumente la proteína, disminuya la harina
y aumente la grasa saludable. Eso es. Cuando compre una barrita de cereal, revise qué porcentajes tiene y descuéntelo del resto de la comida del día, porque muy probablemente no va a tener el balance correcto. Ay, no. Bueno. Hay que sumar y restar entonces. Un poquito. Eso sí es algo que se aprende ya después en consulta. Como lo dije hace un momento, una persona que sea vegana, que ni siquiera va a consumir miel porque es de origen animal, y no se va a poner una camisa de lana porque es de origen animal, va a tener un tiempo de salud muy bueno, pero luego va a necesitar volver a tener algún tipo de nutrientes que son de origen animal. Y si no lo quiere consumir, va a tener que pagar por un suplemento artificial o de origen animal. Un lapso de tiempo. Calculamos que una persona que en su infancia haya sido alimentada con carne, si en un momento dado deja de consumir carne, tiene unos 12 a 15 años antes de presentar un problema serio por deficiencia de vitamina B12. No es un lapso largo, es más de una década, pero va a presentarlo. Pero puede que lo necesite en un momento dado para poderse sanar de una enfermedad causada por otro tipo de hábitos, no por comer carne. Les agradezco mucho haber escuchado y en una próxima ocasión estaremos hablando de algún otro tema interesante sobre la nutrición. Creamos, transformamos, desafiamos, innovamos. Diseñamos la forma de crear el contenido de mejor impacto. Somos la única empresa capaz de impulsar tu marca al siguiente nivel y posicionarla en los primeros lugares del mercado, ofreciéndote un servicio personalizado desde la asesoría en branding hasta el cierre final de la venta. No hacemos marketing digital, cerramos ventas cautivando los corazones de tus clientes.